Hola, buenas tardes a todos y todas. Las saludo y bienvenidos a este taller que se llama Cuentos que Inspiran. Un taller principalmente donde vamos a trabajar temáticas prácticas de cómo estimular en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos, en nuestros nietos, en nuestra familia en general, menores de edad, el amor, las ganas, la motivación por leer. Me presento, soy Patricia Herrera, soy psicopedagoga de Humana, así que vamos a comenzar. Cualquier duda o consulta voy a estar atenta al chat. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que un poco para introducir a este taller es por qué es importante que nosotros fomentemos desde pequeños, desde siempre, ojalá, el gusto por la lectura. Muchas veces tenemos la experiencia en lectura solamente el plan curricular que nos pasan en el colegio, ¿cierto? Que son lecturas ya programadas, textos ya programados, y no hay muchas situaciones en donde nosotros podamos elegir en los temas que a nosotros nos gustan. Por lo tanto, eso es importante reconocerlo, que nace desde la familia. Los papás, la mamá, la familia en general, son los que motivan desde el inicio a los niños y niñas a querer leer. Y esa motivación es natural en los niños. Cuando uno empieza a observar en sus hijos o hijas que empiezan a descifrar quizás logos como Coca-Cola, que saben que no saben quizás descifrar porque son muy pequeñitos las letras, pero sí saben que teniendo los colores y la forma, saben que dice Coca-Cola. Entonces, esa motivación nace desde muy pequeño. Y aquí les traigo algunas razones de por qué es importante que comencemos desde ya a motivarlos para que lean. Primero porque el leer nos abre un mundo de experiencias, nos hace muy expertos también en ciertos temas, y también vamos a estar trabajando habilidades quizás que están implícitas, como es la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros al poder leer, al poder descifrar muy bien las palabras, vamos a hacer que sepamos cómo se escriben y vamos a tener mejor ortografía. Y eso nace esta habilidad desde que comienza, sobre todo la etapa preescolar. Cuando nosotros leemos un libro, también empezamos a analizar, empezamos a señalar el tema, incluso empiezan a comentar. Yo tengo pacientes que mamá con hijos leen y después se comentan las lecturas. Son textos distintos y después se comentan. Incluso hay una paciente que me decía que era tanto que lo que se introducía en el tema que cuando algo pasaba hacía expresiones así como ¡ah! Y él decía, ¿qué pasó? No, es que el personaje se cambió, no sé, de forma. Entonces empieza a haber una capacidad de análisis y también de síntesis, porque yo empiezo a contar lo que yo estoy leyendo. A diferencia de la televisión, donde aparecen las imágenes ya de lleno, no se abre mucho para la imaginación, mientras que un libro, uno se va imaginando los personajes, las escenas, la escenografía y la forma en que suceden los episodios de cada libro, según como uno los crea. Por lo tanto, va a despertar impresionantemente la imaginación. Los niños que leen y que tienen una rutina de lectura son muy imaginativos. Bueno, hay muchos temas, pero casi siempre los textos infantiles, sobre todo, nos trasladan a distintos lugares, a distintas épocas, a distintas situaciones que están relacionadas también y que pueden ser leídos en la primera o la segunda infancia. Vamos a tener más vocabulario, y eso es súper importante porque a medida que nosotros vamos leyendo, vamos agregando a nuestra memoria, a nuestro proceso cognitivo de la atención y de la memoria, un vocabulario, una carpetita que se abre ahí en nuestro cerebro y que dice e introduce nuevas palabras. Obviamente va a haber un tema cultural mucho más elevado,
vamos a poder analizar, como les decía en algún minuto, la ortografía también va a mejorar y vamos a poder comprender mucho más lo que leemos. La verdad es que con respecto a este fomento lector, hay muchos programas también desde el Ministerio de Educación que se preocupan de la lectura. Pero si solamente queda en el colegio la tarea de que los niños lean el libro mes a mes, no va a nacer mucha motivación. Mientras que ustedes como padres, como madres, como tutores incluso, van a poder, y que conocen a sus hijos, van a saber cuál es el tema principal que lo motiva y van a poder crear textos o incluso van a poder crear material, que es la idea de este taller, que yo les voy a mostrar cómo fomentamos esta lectura desde la casa con materiales que quizá ustedes incluso pueden tener en su propio hogar. Como les decía, hay algunos factores que intervienen, o sea, no todos los niños, niñas, incluso adolescentes, nacen con esta motivación por leer. Primero, como les repetía anteriormente, en los colegios sí colocan algunos textos adecuados, pero no hay mucha opción de elegir, no hay mucha opción de motivar quizás al estudiante o al hijo o hija con los textos del colegio, que son obligatorios, que hay que leerlos. Pero el programa curricular indica según el ministerio y según los contenidos que tienen que pasar en cada curso. Por lo tanto, también tiene que existir un plan lector a nivel familiar, eh, quizás una planificación, señalando tales días vamos a leer, que lo hagan rutina. Si nosotros nos acostumbramos y tenemos una rutina, lo vamos a crear como un hábito. Y ese es el objetivo principal que nosotros tenemos con nuestros hijos e hijas, que ojalá no lleguen a un curso o a una edad en donde necesiten obligadamente leer y que ahí recién empiecen a descubrir la lectura, sino que sea desde pequeño. Como les decía, los padres son los principales influyentes, tanto por el interés como por el desinterés del hábito lector. Si un hijo o hija no ve a sus padres también leyendo, aunque sea cualquier periódico, cualquier revista o cualquier tema, tampoco el hijo se va a motivar porque no va a tener el hábito. Mientras que padres, y esto a nivel de estudio, se considera que los padres que tienen este hábito, ni siquiera es necesario enseñarle al hijo, sino que van a hacer porque lo va a estar viendo. Nuestros hijos aprenden lo que observan principalmente de los padres, porque son la primera escuela que tienen en la casa. Ya después viene la educación formal, ¿cierto? En el colegio, pero la primera enseñanza es a través de la familia. Por lo tanto, el interés que tengan los hijos o el desinterés también que tengan va a depender principalmente de los papás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias que obligan solamente a su hijo a leer el plan curricular? Hay todo un desafío porque si no está acostumbrado no va a querer leer, va a ser un caos, se va a desmotivar y lo va a considerar como una obligación. Mientras que la familia que toma totalmente con naturalidad el hábito lector dentro del hogar va a ser mucho más fácil después que pueda tener todos estos beneficios que vimos anteriormente. Y por último, la actitud hacia la lectura y manifestación de un hábito lector. También nace de la familia. Si yo, por ejemplo, soy mamá de un niño pequeño, un menor de primero básico, y yo mismo digo, ¡ay, qué fome, qué lata, qué libro que te hacen leer! Obviamente voy a fomentar una actitud negativa hacia la lectura. Por lo tanto, tenemos que evitar nosotros como adultos tener esa actitud si es que yo no tengo un hábito recurrente a leer, obviamente, mi hijo tampoco lo va a tener. Así que también partamos desde casa, desde los adultos, comenzando con estas rutinas de lectura. ¿Cómo podemos comenzar con la rutina de lectura? Eh, yo siempre les digo que para tener un hábito no es bueno comenzar al tiro con un desafío muy grande. Es como que, y siempre pongo este ejemplo, es como que si yo quisiera empezar a correr y ser super fitness, entonces me compro todo, ¿cierto? Me compro la tenida deportiva, me compro las zapatillas, me compro el jockey, el banano, la botella y parto y al tiro quiero correr 1 kilómetro. Si yo nunca lo he hecho, voy a llegar a la primera cuadra,
me va a empezar a faltar la respiración, me voy a empezar a sentir mal, me va a empezar a doler la cabeza, y digo, ah, ya, no quiero más, así que no voy a correr más porque me sentí mal. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos y queremos crear un hábito en lectura, y esto les va a servir para cualquier hábito que quieran tener con sus hijos o que ellos aprendan. Partan siempre con metas bastante pequeñas, quizás textos cortitos, textos que no sean de un tema de desinterés, sino que él mismo lo elija, que lo revise bien, con actividades que sean cortitas y que no esté toda la tarde leyendo, sino que vamos de a poco hasta que nuestro cerebro se va a ir acostumbrando, va a crear la rutina y después ya ni siquiera van a tener que ustedes estar señalando que lean, sino que él ya lo va a incorporar a su hábito normal de cada día o de cada fin de semana. Así que la actitud también es muy, muy importante. Algunas dificultades también que tenemos que tener en cuenta. No todos los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de lectura tan habituada o son tan rápidos para entender un texto. Entonces ahí empiezan un poco las frustraciones y empiezan a decir, no, yo no soy bueno para leer, además que no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, ¿qué dificultad nos podemos encontrar, por ejemplo, los estudiantes o los alumnos que tienen alguna dificultad atencional? A ellos no les podemos hacer leer un texto muy largo, sino que hay que ir por parte y hay que ir dividiéndolos. También algunos estudiantes presentan alguna dificultad o algún proceso un poco más lento de aprendizaje en cuanto a reconocer de primera los sonidos y las letras. Con ellos también no podemos decirle inmediatamente si es que no conocen todos los sonidos, no hay una conciencia fonológica, como le decimos nosotros, no hay una conciencia de que un sonido pertenece a un grafema o un sonido pertenece a una letra, que lean inmediatamente textos muy largos. Entonces ellos van a tener que primero partir, y que lo vamos a ver en las actividades que les voy a enseñar, qué letras, qué sonidos, qué palabras, qué frase, qué oración, y de ahí qué párrafo, y de ahí más textos más elevados. ¿Ya? O sea, tenemos que ir siempre, siempre de a poco, de menos a más, igual que esta pirámide. También existen algunos estudiantes con problemas de lenguaje que también pueden tener alguna dificultad para descifrar esta conciencia fonológica. Por lo tanto, es importante que cuando usted evidencia en su hijo alguna necesidad educativa especial con respecto al lenguaje oral, de pronunciación, de vocabulario, de fluidez, también es importante que lo vea con algún profesional. Nosotros acá en Humana tenemos fonoaudióloga, así que perfectamente pueden participar de este programa y de las atenciones de ella para que puedan también trabajar y no tengan como consecuencia problemas de lectura. Y finalmente, la persona que presenta desde la base y todo lo que hemos revisado alguna dificultad va a tener algún proceso más lento para descifrar la comprensión de lo que ese texto me quiere decir, de cómo yo interpreto lo que el autor quiso escribir. Y a eso nosotros le llamamos semántica y sintaxis. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todos los procesos de aprendizaje, sobre todo en la lectura, en la escritura, en el cálculo, esto es piramidal. Tenemos que tener una base para poder comenzar, en este caso, a leer. Y ahí con ustedes como padres, como madres, como tutores, a cargo de su hijo o hija, es importante que vayan evidenciando y pedir ayuda con los profesionales que perfectamente aquí en Humana le podemos ayudar. Entonces, lectura de cuentos motivadores. ¿Qué cosas podemos hacer para fomentar la lectura? ¿Qué pasa si ya mi hijo no tiene un hábito lector y no tiene una rutina tampoco de lectura? Tenemos que motivarlo, ¿cierto? La motivación es como la benzina que nos mueve. Si yo tengo a mi hijo motivado, él va a querer ir. Si lo tengo desmotivado, tenemos que hacer que se motive. Y no con los cuentos que quizá nos obliguen a leer, sino que ellos mismos descubran cuáles son los temas que les gustan. Entonces, todos los días, antes de acostarse, después del colegio, en un horario que pueda participar la familia, pero todos los días, para poder crearlo hábito, tenemos que reservar un pequeño tiempo para poder leer.
no más de 20 minutos, 15 minutos. Incluso después van a querer ir más, con más tiempo leyendo, porque se van a estar motivando, ¿cierto? Van a estar entendiendo. En el caso de que todavía no tengan lectura, sus hijos o hijas, podemos hacer actividades que son apresto a la lectura, que en un ratito más se las voy a mostrar. Buscar cualquier situación para contar historias. Una habilidad muy buena para poder motivar a leer es que nosotros mismos les contemos historias antes de dormir, por ejemplo, historias motivadoras, de cómo incluso historias nuestras, cómo éramos de niños, qué pasaba en nosotros a la edad que ellos tienen, y ellos se van a empezar a motivar por descubrir nuevos momentos. Y de ahí podemos comenzar también a trabajar con libros. Entonces, contamos la historia y después ya cuando sea rutina el contar historias, podemos comenzar, por ejemplo, a leer textos y ya después traspasarle esta motivación y que ellos lean las propias historias, los propios textos o libros. También acá, bueno, acá en la región y en general tenemos lindas librerías y bibliotecas, sobre todo hay algunas ciudades que tienen una biblioteca que incluso se puede ir a leer, que son bibliotecas municipales. Me ha tocado visitar bastantes bibliotecas en Santiago, por ejemplo, acá también en la quinta región donde estamos nosotros, eh, hay municipalidades que se han preocupado bastante de este fomento de la lectura y tienen un cuidado especial en la biblioteca. Así que las bibliotecas son de acceso gratuito, pueden ir una tarde, ir a revisar los textos, cómo ir a pedir un libro también, quizás la biblioteca del colegio, llevarlos un día que no sea clase, para que pueda conversar con la encargada, con la bibliotecaria, para que se vaya también adecuando y motivando por leer. O si no, también las librerías. Las librerías tienen una ventaja que hay un mostrador con muchos libros, entonces uno los puede hojear, ¿cierto? Revisar, uno puede ver de qué se tratan, entonces, a pesar de que quizás no compren inmediatamente un libro, sí vayan motivándolo con ir a visitar librería o donde hay textos entretenidos. Y durante la lectura, mientras a medida que vayan leyendo, cuando ya tienen un libro que elijan y que ya se decidieron quizás a leer algún cuento, alguna fábula también que son bien entretenidas, incluso a algunos niños les gusta mucho la poesía, cuando ya tengan ese texto motivador y les quieran hacer preguntas, respóndanselas. Acuérdense que los padres, como lo hablamos anteriormente, son la principal fuente de inspiración y de motivación de los hijos e hijas. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, cuando su hijo vaya y le quiera comentar, por ejemplo, el texto que están leyendo, o incluso hacerle alguna pregunta porque no entienden, ustedes se las contesten. O si no, también se lo pueden preguntar a la profesora, bueno, ahí dependiendo de las redes también que tenga cada niño, niña o adolescente incluso. Como les decía, los padres tienen que acompañar a los hijos en este proceso. Que no sea solo una obligación, ojalá que sea una actividad familiar. Evitar las lecturas obligadas de los colegios. Los tienen que leer igual porque es obligatorio y es parte del currículum, ¿cierto? Del Ministerio de Educación. Pero que sea una lectura quizás un poco más amena. Incluso acompañarlos, no leerles los textos. Ojo, que yo he atendido a varios papás de niños menores de 10 años que como se demoran tanto en leer, prefieren ellos terminar de leerles el libro y ahí no estamos fomentando la lectura, ahí no las estamos motivando, todo lo contrario, lo estamos haciendo como desagrado porque es algo obligado. Por lo tanto, cuando tienen un texto del colegio sobre todo, ojalá que sea planificado con mucho tiempo. Si usted tiene libros en la casa y algún libro que quizás sea incluso infantil, uno cuando son bebés o cuando son niños les compra como bastantes libros, déjelo al alcance de los hijos, que no lo esconda ahí quizás en un cajón, que él los vea y que pueda elegir incluso el texto que más les guste. Y también, ojo, fijarse bien cómo leemos nosotros, los adultos. Si nosotros vamos a leer un libro cuando son pequeños, tenemos que tener también una buena fluidez
un buen tono, cuando aparezca un personaje, cambiar el tono de la voz, para que puedan ellos también ir entendiendo lo que se está leyendo. Bueno, también la lectura, y ahí les traigo algunas actividades. Si yo hago o rutinas o hábitos de actividades literarias, yo voy a poder estimular la creatividad, ¿cierto? Voy a ayudar a que ellos socialicen porque van a estar contando historias, va a mejorar la autoestima, incluso algunos van a querer ser escritor o escribir sus propios libros, voy a crear fluidez, bueno, y muchos beneficios que tiene la lectura. Por ejemplo, acá tenemos una actividad donde está el payasito que aumenta la psicomotricidad, que eso es muy bueno, pero también puedo crear personajes, puedo crear historias, puedo crear imaginación de que ellos, cuando se está leyendo un texto, ellos dibujen o incluso ahí que está con algunos papelitos como papel lustre, vayan incorporando eh, colores según como él se esté imaginando este personaje. También hay algunos textos que son tridimensionales. Incluso hay algunos textos que se abre la hoja y sale ahí como en el dibujo, sale la escena. Eso también ayuda mucho para la imaginación y la creatividad. Acá hay una actividad que es donde ustedes ven piedritas, ya que se pueden seleccionar, incluso ustedes mismos pueden ir con ellos a seleccionar piedritas y que después pinten distintos personajes o distintas escenas. Por ejemplo, ahí en la piedrita hay un gorro de bruja, hay un pingüino, hay un payaso, hay una culebra, que ellos elijan. Y luego, ¿qué hacemos con esas piedritas? Los ponemos en un bolso, en una bolsita, ¿cierto? Los sacudimos y que a medida que ellos vayan eligiendo una piedrita que ellos mismos dibujaron, vayan creando una historia. Eso va a estimular mucho la creatividad porque ellos mismos lo dibujaron y aparte ellos mismos van creando. Y hay un juego que yo sé que es bastante conocido, por lo menos yo me acuerdo en mi infancia también que me gustaba mucho, que era el yo veo o veo, ¿cierto? Entonces veo, y ahí estoy en una habitación, por ejemplo, y estoy viendo un objeto de color verde, de color gris, que tiene también blanco y el niño tiene que buscar. Por lo tanto, ahí con esa actividad estoy estimulando la atención, concentración, porque tiene que buscar la estimulación auditiva, porque yo tengo que escuchar muy bien lo que me está diciendo el papá o la mamá, y la imaginación, porque yo estoy observando en toda la habitación qué son de esos colores. Bueno, yo le estaba describiendo aquí un termo que tengo a la mano. Entonces, esas actividades son muy buenas para estimular la creatividad. Ahora, con respecto a, como yo les decía, las actividades plásticas también fomentan mucho la creatividad en los niños, porque yo fomento la expresión. Voy a contar con la libertad de, por ejemplo, elegir yo los materiales. Y si yo estoy leyendo un texto, como les contaba del payasito, acá estoy leyendo un cuento y no conozco el personaje porque quizás no, yo se lo estoy leyendo a mi hijo, entonces mi hijo no conoce el personaje o no lo ha visto en el libro, entonces yo voy a tomar una hoja de papel y con los materiales que ellos quieran puedan crear su personaje favorito del cuento, puedan crear, por ejemplo, alguna tarjeta de regalo también, que son actividades plásticas que las podemos hacer con cualquier material que tengamos en la casa. Esa actividad que es de libre expresión y que no es igual que en el colegio, porque en el colegio yo estoy indicando y estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer. Acá lo que podemos hacer en la casa es que ellos con esos mismos materiales que usan en el colegio, incluso muchas veces quedan materiales y que los devuelven desde el colegio a la casa, ocúpenlos y que ellos mismos vayan creando
lo que quieran, una tarjeta al mejor amigo, al papá, a la mamá, a la abuelita, si a él le guste, por ejemplo, los dinosaurios, hacer un dinosaurio. Bueno, ahí hay muchos temas según lo que les guste a su hijo. También tenemos, como yo les decía acá, la literatura que tenemos, cuando ustedes vayan a elegir un libro de partida, siempre que sea con él, a pesar de que puede ser eh, algún regalo, siempre es bueno que elijan ahora que viene bueno, la fiesta o cualquier otra cumpleaños, Navidad, siempre es bueno regalar por lo menos un libro, pero que él lo elija. Y, eh, y para eso lo pueden llevar a las librerías, como hablábamos anteriormente, pero que él lo vea, lo ojee, que él vea cuál es el tema que a él le gusta. Incluso hay muchos textos que lo han hecho película, entonces podemos partir siempre con el texto y después ver la película y analizar las diferencias, porque nunca una película va a ser igual al texto escrito. Entonces, podemos analizar las diferencias, que los personajes, que a lo mejor el personaje que sale en la película era distinto al que él se estaba imaginando cuando leyó el libro, etcétera. Y aquí está lo de la historia que yo les contaba, bueno, ahí se ve mucho más grande, había arcoíris, había un libro, entonces el estar inventando historias, este es un solo ejemplo de una actividad, pero el estar inventando historias hace también que yo potencie las habilidades orales, la atención, concentración también, incluso puede ser con algún dibujo que ellos hayan creado o con algún dibujo que ustedes puedan imprimir o mostrar incluso desde el computador, desde el celular, pueden ir buscando para que ellos puedan ir creando. El crear historia hace que él también tenga una redacción después en la escritura, pero también una comunicación y un vocabulario mucho más amplio. Bueno, y aquí está el de adivinar las pistas, ¿cierto? Que eh, el generar este tipo de actividades donde participan los hermanos, los papás, incluso los abuelitos, también abre relaciones familiares. Son momentos que hay que aprovecharlos, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, porque después el tiempo no se retrocede y van a ser momentos que ellos van a recordar como positivos también para crear un sano ambiente familiar. Ahora, también podemos confeccionar, como yo les decía, algunos materiales en la casa. Hay una actividad que se llama elaborar álbum. Eh, Cuando estamos en proceso de aprendizaje del abecedario, casi siempre en los colegios se hace muy automático, ¿cierto? A, B, C, D, y casi se los aprenden de memoria. Pero no hay una conciencia fonológica, no hay una conciencia de las letras o las palabras o incluso los sonidos que lleva una palabra en general. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden entregar una hoja de blog o una hoja de cartulina o incluso una hoja impresa para ser llenada con objetos que ellos encuentren con el comienzo o con el final de alguna letra. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si yo quiero elaborar un álbum con el abecedario completo, va a tener que buscar objetos que se puedan pegar o que se puedan coleccionar con cada una de el inicio de las palabras del abecedario. Como ahí decía, por ejemplo, árbol, mesa, lápiz, casa. Si no hay muchos objetos, también se los pueden imprimir o que ellos los busquen también en el celular. Tenemos que aprovechar que nuestros hijos e hijas viven en una era bastante tecnológica, entonces muchas veces incluso manejan mucho mejor que nosotros el celular. Entonces, esa actividad de elaborar algo va a crear aumentar la creatividad, va a incentivar la lectura y voy a afianzar la motricidad. Acá hay una pregunta y dice, Patricia, ¿cómo puedo estimular la lectoescritura en menos de 5 años? Me pasa que mi hijo tiene una imaginación enorme e inventa historias de todo tipo, pero me cuesta que tome atención a los libros, es como que se aburre. O un dominó de letras con su imagen, Martín hizo uno en el kinder. Mira qué entretenido un dominó con las imágenes.
súper bien. Mi consulta es, si tiene 5 años, está recién aprendiendo las letras, ¿cierto? Recién está aprendiendo los sonidos y los grafemas. Ya. A ver, ¿cómo podemos, qué muy buena pregunta la que aquí me hacen, cómo podemos estimular la lectoescritura? Esa es la edad ideal. Es la edad ideal porque es donde yo voy a tener motivación para poder continuar después con los textos o para poder incentivar a aprender a leer. Hay muchos niños que se motivan y que aprenden a leer solamente por las ganas que tienen de ellos mismos tomar los libros y que no se los lean los papás. Entonces, primero, tenemos que afianzar siempre los sonidos con las letras. Y aquí, por ejemplo, elaborar álbum con el inicio de cada sonido del abecedario o incluso con el final, hace que nosotros estemos estimulando la lectoescritura, porque tengo que crear a esta edad, a los 5 años, tengo que crear la conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir la conciencia? Que yo soy consciente que cada letra tiene un sonido, que cada sonido tiene una letra. Que si yo voy a dibujar, por ejemplo, la A, siempre va a sonar A. Si yo voy a dibujar la E, siempre va a sonar E. Es decir, cada sonido tiene una letra asociada. Y empezar a juntarlas. Es decir, cuando yo les digo por ejemplo, a mis pacientes, le digo, ya, ¿qué pasa si yo uno la A con la E? ¿Cómo sonará? A. ¿Qué pasa si yo uno la M con la MA? Todo parte primero por el lenguaje. Luego que parto con el lenguaje y lo tengo totalmente afianzado y noto que no hay alguna dificultad específica en el lenguaje oral, yo ahí recién me voy o a la escritura o a la unión de palabras en general. Ahora, que tenga mucha imaginación, eso es súper bueno porque inventa historias, pero como tiene 5 años y está en proceso de leer, ¿qué vamos a hacer? Que esas historias la plasmen en un blog, en una hoja, que las pinte, esas mismas historias que está inventando y después incluso le podemos crear un libro de historias creadas por él. Ya después, incluso les gusta porque uno los puede plastificar, ¿cierto? Le pueden crear escenas para que vaya dibujando en cada cuadro la historia, y ahí vamos a también crear y ayudar a la síntesis, y luego eso se convierte en redacción ya cuando hay escritura formal, que es aproximadamente entre primero y segundo básico. Entonces vamos a estar súper motivados porque él va a tener un libro de cuentos creados por él, que van a ser dibujos porque está en una etapa todavía de prelectura, ¿cierto? Y después cuando comienza el proceso escritor, que puede ser en primero o segundo básico, como les decía, que esa historia la escriba en otro texto, incluso la puede escribir ahí mismo si es que no lo han plastificado. Y ahí va a tener su propio álbum de lectura. No sé qué le pareció ahí un ejemplo de actividad. Súper, ya. Entonces, más encima eso después les va a quedar de recuerdo, va a haber un recuerdo familiar, a ustedes como papá, cuando sea grande, sea adolescente, le vaya a decir, mira, tú te hiciste tu primer texto, tu primera lectura con dibujo y después lo podemos ir, cuando ya tenga afianzado el aprendizaje de la escritura, va a poder ya escribir sus propios textos y quizá incluso puede ser hasta diferente. A lo mejor él cuando quiso pintar eso, creó otra historia y después en escritura crea otra historia distinta. Él siempre habla de runas y poderes, relaciona símbolos con sus poderes. Mira, qué bien. Hay unos textos súper entretenidos porque ahora, a diferencia de nuestra época, hay unos textos que vienen como por tomos, por series, y ahí hay mucho de ese tema, de runas, poderes, magia, magos, brujos, que es como muy parecido quizás al Señor de los Anillos, quizás, bueno, el Señor de los Anillos es un tremendo texto, pero está, por ejemplo, Harry Potter, que es un texto que es gigante porque es para adultos, ya salió la versión para niños y es mucho más pequeña y viene en pequeños tomos. Quizás si le gusta empezar a leerlo en casa
y después cuando él ya empiece con el proceso de la lectoescritura, hacer que él los lea. Pues los libros es algo que uno lo puede tener, pero para siempre. Ahora también hay libros digitales, así que también. Anda con el Quijote de la Mancha en las manos porque tiene símbolos antiguos y él cree que abre portales con él. Me encanta la imaginación, oye, pero aprovecha ese tema, porque si le gusta, hay mucho material tanto en internet como textos impresos ahí que venden o que tú misma las puedes imprimir. Bueno, también tenemos otra actividad que también lo pueden hacer en la casa, que necesitan imágenes y fichas con las palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a parear palabras. Es decir, vamos a poner imágenes que las identifique, ¿cierto? Perro, en este caso, como les puse como ejemplo, moto, flor, estrella. Lo más importante es que cuando ustedes hagan esta actividad en casa, sean palabras comunes, comunes que uno siempre ocupa, porque esas son las primeras palabras que los niños y niñas empiezan a leer, sobre todo en el colegio. Pelota, flor, payaso, ya, y que puedan asociar o que hayan visto. Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? Es que el niño observe la lámina, ya cuando tiene el proceso lector, lea la palabra y una cada palabra con su imagen correspondiente. ¿Qué voy a estar trabajando acá con estos? Incluso los pueden pintar, porque ahí esta actividad eran las imágenes en blanco y negro y se pintó. ¿Qué vamos a afianzar? La concentración, porque va a tener que estar uniendo cada fonema y cada grafema, ¿cierto? Cada sonido y cada letra. Voy a afianzar también la motricidad, porque puedo trazar líneas, o incluso lo puedo unir con alguna lana o con alguna plasticina, y voy a tener una amplitud de vocabulario. Los alumnos que son expertos lectores es porque en su memoria hay muchas palabras familiares acá, en el cerebro. Entonces, cada vez que uno lea una palabra, inmediatamente se le va a venir la imagen y va a saber lo que significa. Que el proceso lector, que una persona sepa leer, no significa que una persona lea expresivamente o no se equivoca al leer, sino que un buen lector es que reconoce el significado de una palabra cada vez que se enfrenta a ella. Ahora, hay algo súper importante cuando ustedes le impriman o les compren algún material, es que ojalá estas imágenes sean reales. ¿Ya? No se está usando tanto, a menos que sea para alguna actividad didáctica, pero cuando se aprende a leer, ojalá que el gato, por ejemplo, el gato sea real, una imagen real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil que cuando vea un gato o cuando lea la palabra gato, se va a imaginar inmediatamente algún gato que haya tenido, algún gato que haya visto. Otra actividad importantísima y súper familiar son los crucigramas. Ahí vamos a aumentar la creatividad, vamos a incentivar a la escritura, incluso a la conciencia fonológica, que es la base, junto con la atención y la concentración y la memoria, son la base para poder leer mejor. Entonces, hay muchos crucigramas que se pueden imprimir, pero también hay material didáctico, como juegos didácticos de crucigramas que se pueden comprar o incluso se pueden hacer. Ya, por ejemplo, podemos tener un objeto real y solamente con las fichas de las letras, él va a tener que ir armando cada letra. Así que también, pero hay mucho material de crucigrama en las páginas web y que son fáciles de imprimir o también libros que pueden utilizar. El crear historietas, ahí como el hijo que nos comentaba, ¿cierto? Que le encantaba la imaginación y tenía mucha imaginación. Bueno, tenemos dos posibilidades para crear historietas. Que ellos mismos inventen sin una base de imágenes, pero también podemos, si es que nuestro hijo no es muy bueno para inventar historias, también podemos nosotros ayudarles a crear historias con imágenes que nosotros pongamos. Ojalá que tengan una secuencia,
¿cierto? Para que ellos puedan crear una historia con un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, se puede entregar una hoja con imágenes relacionadas, súper importante, se pueden recortar y uno las desordena y que ellos las ordenen y las cuenten. Ya cuando tienen el proceso lector adquirido, ya pueden comenzar a escribir esta historia y quizás ya no solamente ordenarla y contarla oralmente, sino que ya pasarlo a escritura para ver también cómo redacta. Muchas veces nosotros somos muy buenos, por ejemplo, y me encuentro con muchos pacientes que el tema oral es muy fácil, pero ya cuando eso tengo que pasarlo a escritura, les complica mucho más. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de relación de vocabulario porque el vocabulario cambia. Cuando yo quiero contar una historia, no es lo mismo que yo la escriba. Quizá en el lenguaje oral puedo usar palabras más coloquiales, quizá en la escritura esas palabras coloquiales no se van a ver bien. Entonces hay que aumentar el vocabulario tanto en lenguaje oral como también en escrito. También tenemos actividades donde nosotros vamos a separar las palabras. Hay una habilidad en la lectura que es súper importante potenciar, que incluso para evitar la escritura en carro, que le decimos nosotros, que es esa escritura que no hay corte, sino que son niños, niñas que escriben todo de una sola vez, ¿cierto? Es importante para eso entregar imágenes y palabras separadas, cosa que ellos puedan unir. Porque ahí hay una dificultad cuando los niños o niñas hacen esta dificultad que es como que separan las letras, no saben cuándo separar, por ejemplo, por sonido. Eso también es importante porque si no van a leer de forma cortada. Y también al leer de forma cortada van a escribir de forma cortada. Así que ahí vamos a trabajar también esa habilidad. Bueno, espero que les haya servido. No sé si hay alguna duda o consulta. Cualquier duda que ustedes vean después, quizás este taller, me puede escribir al correo de Humana y puedo ayudar. Aquí dice, a mí me costó un montón con mi hija mayor, tiene dislexia, así que estuvimos todo el verano leyendo. Ya, eso es súper importante, sobre todo cuando yo hablaba de la pirámide de habilidades, ¿ya? Los estudiantes con dislexia eh, no es que tengan problemas visuales, ni es que tengan problemas como para identificar las letras, sino que cuando nosotros comenzamos a leer y que yo les decía que ojalá el vocabulario básico pase mucho aquí a la memoria, los niños que tienen dislexia, niños o niñas que tengan dislexia, ese vocabulario nunca queda en la memoria. Entonces es como que comenzaran a leer siempre por primera vez. Entonces, cada sonido, hay algunos alumnos disléxicos que solamente les cuesta una letra, como dice que confunde la B con la D, y hay otros que les cuesta toda la palabra. Entonces, hay que hacer actividades con esas letras, tanto táctiles, ojo, porque ellos también tienen que saber que la B es muy distinta a la D, entonces actividades táctiles, actividades visuales que identifiquen, por ejemplo, qué palabras comienzan con B, qué palabras comienzan con D, incluso puede haber una hoja con puras B y D y que las B las pinte de un color y las D las pinte de otro color. Las actividades de los niños que tienen este trastorno del aprendizaje que es la dislexia, tienen que ser, no importa la edad, porque pueden, uno dice, pucha, pero me están haciendo actividades súper de pequeños y yo no soy niño, como por ejemplo pintar, identificar, que pegue con plasticina, pero eso es lo necesario para que ella aprenda a identificar las diferencias gráficas y que eso quede en su cerebro. Porque hay algo, porque la dislexia, bueno, es un trastorno del aprendizaje a nivel cerebral, entonces algo pasa y hay una sinapsis que no está haciendo y no se está uniendo, que hace que siempre se le olvide cuál es la B y cuál es la D. ¿Ya? Así que
a seguir nomás ahí haciendo actividades. Bueno, me despido, ha sido un gusto y que estén muy bien, cariños a todos y todas.